pura vida. De cara a 2024, Polianalítica, una cuenta que hace seguimiento a temas políticos en nuestro país, ha publicado que más de 30 nombres han circulado. Las encuestas también que hemos visto hablan de algunos nombres presidenciables de cara a 2024. Uno de esos nombres, por supuesto, también aparece Carlos Prosperi. No aparece con el rechazo que otros nombres, por cierto. No tiene 80% de rechazo en esas encuestas, pero ha puesto su nombre o suena también como posibilidad. Y mencionábamos antes de ir a la pausa que muchos nombres se han escuchado, pero muy pocas propuestas se han presentado al país. ¿Por qué hoy estamos viendo 30 nombres y no 30 propuestas? Es decir, ¿por qué hoy esos partidos políticos que están debatiendo la primaria como forma para elegir un candidato no están debatiendo qué propuesta presentarle a un ciudadano que está en esos temas que mencionábamos antes de ir a la pausa, que el sueldo no le alcanza, que su familia se fue, que 28.000 venezolanos cruzaron la selva del tapón del Darién? ¿Dónde están esos temas en el debate de quienes hoy quieren tanto poner su nombre como definir una ruta para 2024? No, mira, Carlos, en efecto, cada precandidato tiene un programa y tiene propuestas sobre todas las cosas para cada uno de los venezolanos. Ahora, en este momento, cada quien está tratando de captar los votos, de hacer un trabajo, de mantener las estructuras activas, y uno lo tiene que felicitar. Y ojo, en lo que quede electo el candidato presidencial de la Alternativa de Cambio, yo estoy convencido que se va a hacer una serie de propuestas donde se tome lo mejor de cada uno de los precandidatos y así poder presentarle al país un programa de gobierno, además un proyecto que ya inclusive lo habíamos trabajado anteriormente, como por ejemplo el Plan País, que era de primera, de avanzado. A lo mejor habrán o se tendrán que hacer algunos ajustes a ese Plan País, pero estamos seguros de que sí va a ser de esa manera. Ahora, lo que tenemos que entender, Carlos, es que tiene que existir el respeto entre todos. ¿Por qué? Porque a veces cuando escuchamos a algunas personas por ahí atacar, que si el G4, que si el G+, que si el G+, bueno, y si esa persona queda electa candidata presidencial o candidato presidencial, no necesita los votos de los demás. Es mi gran interrogante y mi gran pregunta. Yo creo que no podemos caer en ese tipo de lenguaje donde... ¿Y aplica también para los señalamientos del G4 hacia otras organizaciones? Aplica para absolutamente todos, y por eso lo digo, lo que no van a ver en nosotros, en mi caso, en el caso de Acción Democrática, es atacar a ningún precandidato, porque eso no nos ayuda. Aquí tenemos que entender que todos somos necesarios y que nuestro adversario, Carlos, no está a mano derecha, nuestra mano izquierda, nuestro adversario está en la acera del frente, que son los que durante 23 años han traído la tragedia a Venezuela. Y ojo, desde Acción Democrática hemos venido manifestando que, bueno, que el mejor ejemplo es cómo se gobernó durante los años de la democracia y cómo se gobierna en la actualidad. Porque, por ejemplo, nosotros en estos días escuchábamos decir que, bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a tomar acciones necesarias en torno a la salud en Venezuela. Y mi gran pregunta es, hacia quienes están en Miraflores, ¿y qué pasó con la misión Barrio Adentro? Desapareció. No está. Y ojo, nosotros debemos recordar que en los gobiernos de la democracia, por ejemplo, nosotros teníamos los módulos médico-asistenciales en cada una de las comunidades, donde además atendían a las personas, a los venezolanos, y no eran médicos extranjeros, eran médicos venezolanos formados aquí. Yo recuerdo que en mi pueblo, en las Mercedes del Llano, en Guárico, la gente protestaba porque la ambulancia tenía un caucho liso. Bueno, hoy en día nos conseguimos que en los hospitales no hay ambulancia, no hay ni siquiera una moto para trasladar a los enfermos. Y cuando tú entras a un hospital, no te consigues camillas, no te consigues nada, sino que ves una silla de esas plásticas con dos patas recostadas en la pared y un señor ahí, una persona toda moribunda, una enfermera, quien hace infrahumanamente su trabajo por lo que hemos venido denunciando en torno al salario de los empleados públicos, y tú crees que le está dando el récipe para que cómo se va a aplicar el tratamiento, y lo que le están es anotando las cosas que tiene que comprar, porque en los hospitales no hay absolutamente nada, no hay ni sutura, no hay ni gasa. Los planes de vacunación, Carlos, que se hacían anteriormente han desaparecido. Enfermedades que fueron erradicadas en los gobiernos de la democracia están de vuelta, y nuestro llamado es a tomar conciencia. Los que tenemos niños sabemos que ahora no hay ni hexavalente, ni pentavalente, ni neumococo, ni absolutamente nada. Y para poder ponerle una vacuna a nuestros hijos, tenemos que cargar a George Washington en el bolsillo un billete de $100 para llevar a un pediatra para una sola vacuna. Y no le estamos mintiendo a la gente lo sabe. Inclusive en el tema de lo que es las viviendas. Aquí hace 3, 4 años no se construye una vivienda en Venezuela. Se acabó la gran misión vivienda. Bueno, nosotros en los gobiernos de la democracia constantemente estábamos entregando viviendas, casas de INAVI, viviendas
vivienda rural, y se le daba a las personas sin estarle preguntando, ¿usted en qué partido político milita? Porque eso se tiene que acabar. Aquí un gobernante tiene que gobernar para todos los venezolanos sin exclusión político-partidista. ¿Qué pasa también porque así como hay denuncias hacia quienes están en el poder respecto a estas irregularidades, hay denuncias en este contexto también hacia quienes han administrado fondos pertenecientes a la República bajo el reconocimiento que hoy es un tema todavía que existe? Hay un desconocimiento parcial hacia la figura del Ejecutivo. Algunos países reconocen a otra persona que no es Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. No lo dice nuestro canal, no lo dice Carlos Peñalosa, es un hecho político que esto está ocurriendo, y la denuncia va hacia quienes han estado cerca o han apoyado esa situación, y no se conoce el tema de los fondos, de cómo se maneja. Una organización política, la Alianza del Lápiz, está denunciando que el G4 ha manejado 94 millones de dólares destinados a este tipo de temas, a la atención de los ciudadanos, a la ayuda humanitaria, a la emergencia que se denunció alrededor del mundo existe en nuestro país, y que no hay rendición de cuentas. Mira, Carlos, tan sencillo ¿Qué pasa como que, con esos casos? Tan sencillo que nosotros primero tenemos que decirle a estas personas que hacen la denuncia que no lo generalicen, que señalen a una persona, que recuerde que dentro de las leyes venezolanas existe la simulación de un hecho punible y que eso también tiene pena. O sea, que no podemos venir a difamar y a decir cosas sin señalar a las personas. Primero que pongamos nombre y apellido, porque creo que desde ahí se tiene que partir. Ojo, nosotros lo hemos dicho, nosotros no podemos estar avalando ningún tipo de conducta, venga de donde venga. Pero para poder uno decir las cosas tienes que tener la prueba y el sustento. O sea, agarrar y decir fulano de tal se enriqueció, hizo esto, y aquí están las pruebas, porque no es simplemente por decir, simplemente por hacer demagogia. Yo creo que eso hay que acabarlo. Aquí, nosotros siempre lo hemos manifestado. O sea, el que tenga responsabilidad administrativa o política en algunas de estas cosas, bueno, que recaiga el peso de la ley, pero lo que creo es que no podemos caer en las descalificaciones unos con otros, intentando utilizar a una plataforma o una alternativa de cambio para hacerle un favor a quienes están en Miraflores. Yo creo que eso se tiene que erradicar, y por eso lo volvemos a decir. Nosotros tenemos el compromiso de hacer las cosas bien, de hablarle a los venezolanos, y que las mentiras se vayan desmontando una a una, porque ya basta de seguir ofendiendo y humillando a personas que lo que hacen es trabajar por Venezuela. No perdamos el tiempo destruyéndonos entre nosotros mismos, perdamos el tiempo ocupándonos, que hoy Venezuela nos necesita a cada uno de nosotros para poder recuperar la democracia y el hilo constitucional en este país. Venezuela necesita a sus políticos. Ayer Luis Cano, representante de los jubilados y pensionados del país, hacía una reflexión. De estas protestas que estamos viendo en la calle frente al instructivo de la ONAPRE, los políticos no están con la gente. ¿Por qué los políticos no se han sumado a este tipo de temas, a este tipo de problemas? ¿Por qué hoy no vemos a esa dirigencia política acompañar al ciudadano precisamente en estos reclamos? Yo lo que creo es que tú no puedes tampoco politizar una propuesta o una exigencia, un derecho que está además dentro de la Constitución, el derecho a la protesta que tienen los empleados públicos. O sea, de repente se para un político e inmediatamente está politizado y no se ve bien. Yo no soy jubilado. O sea, ahora, si las personas, los jubilados, piden el apoyo de los políticos, ahí vamos a estar. Pero lo que no podemos es agarrar y inmiscuirnos en los derechos que tienen los trabajadores. Yo no soy educador, yo no puedo, por ejemplo, pararme en una marcha, pero si los educadores nos piden una reunión para que nosotros luchemos junto a ellos, ahí vamos a estar. Ahora, los políticos que hemos hecho, recorrer Venezuela, escuchar a nuestra gente. Bueno, nosotros llegamos el lunes del estado de Mérida, hoy estamos en el estado de Aragua, a las 3 de la tarde vamos a caminar en La Victoria, el viernes y sábado estoy en el estado de Anzoátegui, la próxima semana tenemos actividades en Caracas, después vamos a estar en Guárico, voy a estar en Apure, voy a estar en Barinas. Nosotros estamos recorriendo Venezuela, hablando con nuestra gente, llevando un mensaje unitario, un mensaje de cambio y diciéndole a las personas las realidades. Fíjate, Carlos, yo aprovecho, ahora que hablamos de mi estado Guárico, para tocar un tema que tú también mencionabas en el inicio o en la lectura de los titulares. Tú sabes que es triste, Carlos, uno ver que después de la gira que hizo Nicolás Maduro en el mundo, traernos, por ejemplo, una noticia de que se le van a entregar 1 millón de hectáreas a Irán. Eso atenta inclusive contra la ley de tierras. ¿Por qué? Porque la ley de tierras es clara cuando habla contra el latifundio. Y aquí que están creando unos grandes latifundistas. Hoy no se trata de entregarle las tierras a extranjeros. Hoy lo que se trata es de poder tenderle la mano a nuestros productores, a nuestra gente, que inclusive, a pesar de lo avanzada que ya está la temporada del ciclo de invierno para sembrar maíz y sorgo, todavía hay productores sembrando. Y todavía hay productores sembrando porque no se entregaron los insumos a tiempo, porque no tienen diésel, porque no tienen los repuestos para sus maquinarias.
Aquí lo que hay que hacer es apostarle a lo hecho en Venezuela. Yo llamo a una gran reflexión a que se sienten con nuestros trabajadores del campo, a que se sienten con los productores y que puedan implementar programas agrícolas o agropecuarios que vayan dirigidos a atender el campo venezolano y a lo hecho en Venezuela. Por eso ese tipo de situaciones nosotros la tenemos que rechazar y no la apoyamos porque no ayuda en absolutamente nada al alimento venezolano y mucho menos a los venezolanos. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, Carlos, gracias a ti y al canal por la invitación. Carlos Prosperi, secretario de Organización de Acción Democrática. Hacemos una pausa y al regreso Tamara Adrián estará con nosotros, activista de los derechos LGBTI, también abogado, para hablar de cómo este movimiento se ha venido activando y también con la idea de presentar al país una propuesta política. Al regreso de la pausa lo conversamos.